Buenas tardes, compañeras, compañeros. En nombre del Centro Cultural de la Cooperación, más que nada en nuestro carácter de locales, pero esta es una actividad que hace el Centro Cultural de la Cooperación junto con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con CLACSO, que lo primero que quiero decir es agradecerle precisamente a CLACSO y a Karina Battiani por habernos invitado a participar de esta idea, de esta iniciativa que ellos en su momento imaginaron. Bueno, lo primero o lo segundo, ya que lo primero lo dije, es quienes estamos aquí presentes. Por supuesto, está la otra organización que convoca este evento desde su directora ejecutiva, Karina Battiani. Y por supuesto también una queridísima compañera de todos nosotros, Manuela, que es una importante personalidad, Manuela Dávila, de Brasil, de nuestro querido hermano del pueblo de Brasil, que fue una joven diputada. En su momento fue la diputada más votada de Brasil, desde su lugar de Puerto Alegre. Creo que no exagero si digo eso, que fue en 2 oportunidades. Tiene una larga trayectoria, fue candidata a vicepresidenta de la Nación, compañera de Lula, en fin, en todas estas luchas de todos estos años en su país. Y bueno, amiga de CLACSO, amiga del Centro Cultural, ha sido a visitante. La última vez viniste con tu niñita, estaba tu niñita acá. Bien, así que hoy tenemos planteado una actividad que comenzó a lo largo de todo el día y que se titula 50-50, Memoria, Derechos Humanos y Democracia. Estuvieron funcionando talleres y eventos. También debemos decirle que este encuentro se está viendo por streaming, viendo y escuchando, así que seguramente estamos siendo acompañados por muchas otras personas, muchos otros compañeras y compañeros interesados seguramente en esta convocatoria. No puedo dejar de decir que estamos en una semana muy trascendente de este mes de marzo tan trascendente en la historia argentina. Se está realizando un evento justamente alrededor de democracia y derechos humanos, incluso del Grupo de Puebla, en este mismo momento, por acá muy cerca. Por lo tanto, en fin, nosotros no conocíamos, para serles francos, cuando decidimos hace, no sé, un par de meses convocar a este encuentro. Así que sin querer estamos compitiendo contra otro evento de gran porte, porque allí están presidentes de todo el continente. Dentro de un rato va a hablar Cristina Kirchner, etcétera, etcétera. Hubo un tristemente célebre rey español, Felipe II, hombre del Tribunal de la Inquisición y hombre representante del oscurantismo español, que armó su armada invencible, que fue destruida por un temporal. Bueno, el hombre dijo: envié mis naves a luchar contra los hombres, no contra los implementos de la naturaleza. Así que bien, nosotros nos encontramos hoy circunstancialmente con otro evento de gran importancia. Acerca de unas palabras acerca del sentido de este encuentro, que de algún modo relaciona el tema de la democracia con la conculcación de la democracia que ocurrió en nuestros países, una gran parte del continente, hace 50 años. En el caso de Chile y Uruguay, hace 47 en el año de Argentina, de la dictadura argentina, aunque colocamos primero 40, porque bueno, es el momento
clave de la recuperación del sistema democrático en nuestro país. Yo diría que el tema de la democracia es un tema de siempre de los sectores progresistas, incluso de los teóricos de principio de siglo revolucionarios. Siempre fue un tema de debate, de discusión, y cuáles son los enfoques que debemos tener desde el campo popular, desde el campo del progreso, desde el campo de los revolucionarios sobre el tema de la democracia. Creo que lo que, en fin, yo opino, siguiendo algunos de los clásicos, es que en la medida que los intereses de los núcleos dominantes coinciden en el esquema de la democracia nacida en el ideario de la Revolución Francesa, división de poderes, en la medida que hay una coincidencia entre los intereses de esos núcleos dominantes y el interés general de la sociedad, el sistema de equilibrio democrático es sostenido por esos núcleos dominantes. Ahora bien, cuando comienzan a haber contradicciones económicas, sociales y culturales en el campo del pueblo, en el campo popular, que reclaman y cuestionan necesidades económicas o políticas o culturales que no son funcionales a los intereses de esos núcleos dominantes, entonces comienzan gradualmente a renunciar al denominado espíritu democrático, a recortar las democracias, a condicionar las democracias, a acosar las democracias, porque las luchas del pueblo, las protestas del pueblo y los reclamos del pueblo comienzan a cuestionar sus intereses económicos y políticos. Consecuentemente, se va generando una contradicción entre los intereses de los núcleos de dominio económico y político y los reclamos, las necesidades y eventualmente las luchas y protestas del pueblo. Y esa contradicción la vida ha demostrado que va llevando a esos procesos de condicionamiento o directamente a la liquidación de los gobiernos y del sistema democrático, que es lo que de alguna manera ocurrió en nuestros países en aquella fase preliminar del reaganismo, del thatcherismo, o sea, de la implantación de un modelo económico y social de acumulación por parte del capitalismo que entraba en contradicción con el orden existente democrático y popular que había mucho en nuestros países. Quizás el caso más emblemático es el de Chile, por el hecho de que había un presidente electo democráticamente de carácter socialista y una gran figura continental, Salvador Allende. Claro que lo hicieron también en Uruguay con otro tipo de gobierno, y ni que hablar que lo hicieron también en la Argentina con otro tipo de gobierno, y lo hicieron en casi todos los países del continente. Pero creo que lo de fondo es que no hay que imaginar al sistema democrático escindido del momento histórico y de las condiciones de los núcleos del poder real en cada momento de la historia. Hace poco recordé en una nota un encuentro que tuvo el primer canciller de la dictadura argentina, creo que se llamaba Montes, era un tipo poco conocido, que fue a ver a Kissinger por allí por 2 o 3, en el 76, a fines del 76, y le planteó que tenían como propuesta y como objetivo estratégico la liquidación de los grupos terroristas. Y hay un artículo famoso de Santoro, este periodista tristemente célebre de Clarín, de por aquel entonces, que Kissinger le dijo: háganlo, pero rápido, antes de que se reúna el Congreso de Estados Unidos. Háganlo, la represión, pero rápido, porque había un problema interno de Estados Unidos. Lo que quiero significar, en definitiva, por supuesto no aspiro a ningún premio a la originalidad, que todo este esquema que plantea de contradicciones entre grupos dominantes y el pueblo, a su vez está condicionado por las estrategias
del imperialismo, que es y era el núcleo de poder hegemónico en nuestro continente, en su patio trasero, etcétera, etcétera. Y reitero, no es escindible el funcionamiento democrático del accionar y los intereses de los grupos económicos que ejercen la soberanía. Lo cierto es que en estos pueblos hermanos, como en la Argentina, las resistencias fueron vencidos, fundamentalmente en Chile y Uruguay, que hubo importantes resistencias en el momento del golpe, pero fueron vencidas. En honor a la brevedad quiero decir una última cuestión. Siempre en el actual esquema del capitalismo, digo siempre considerando sus distintas fases, ¿no? Sus distintos momentos históricos, que por supuesto lo hay, considerando que también el capitalismo es una expresión muy general y genérica y hay fracciones de poder, en fin, ideas distintas, intereses contradictorios a su interior. No es lo nuestro, hoy planteado. Pero desde el punto de vista de los pueblos del campo popular, nosotros debemos ser defensores del sistema democrático. El sufragio universal y el sistema democrático no ha sido una donación, un regalo o una dádiva del sistema, yo diría a principios del siglo XX, sino que ha sido una conquista popular, una conquista de los pueblos. En la Argentina, que es lo que conozco, no sé en qué momento fue, no lo tengo claro en Brasil, en Uruguay. En la conquista, en la Argentina lo logramos en 1916 y además lo logramos por la mitad. Recién, porque faltaba el voto femenino, recién con Evita y con el gobierno de Perón. O sea que el poder, la derecha, tuvo que ceder al avance de ideas democráticas, progresistas, populares y a sus luchas, el sufragio universal y la posibilidad de democratizar los países. Y cuando lo hizo en el modo más restringido posible. Y luego entonces, por ejemplo, el caso de Argentina tuvo 50 años después que ceder en el voto de la mujer. Así que en realidad no es, insisto, una concesión gratuita, sino que es un triunfo de las luchas populares. Y en cualquier variante del sistema democrático, es a los pueblos a quien les interesa sostener el sistema democrático, porque desde allí es donde se pueden desplegar luchas e ideas en defensa de sus conquistas, de sus intereses y por lograr nuevas conquistas. Quien conculca la democracia siempre es la derecha, no la izquierda, ni los núcleos populares. Va de suyo que entonces, así como somos críticos muchas veces de las democracias restringidas, en fin, de todo lo que condiciona el poder oligárquico, también somos defensores de la democracia. Ustedes fíjense, y termino, que nosotros podríamos decir que tenemos desde el punto de vista electoral aquí una democracia bastante plena. Pero yo me pregunto, si el 80% de los medios de comunicación hoy son de los núcleos de poder que influyen decisivamente en la opinión pública, ¿hay democracia plena o hay una democracia que también está condicionada por el poder de los medios? No es plena, no hay tal cosa. Así que siempre está condicionada y por eso siempre el tema de democracia es parte de las luchas del pueblo. Pero bueno, vivimos un momento en el continente americano paradojal, porque en los procesos electorales, a pesar de todos estos condicionamientos, en los últimos años son prácticamente todos triunfos populares, de frentes populares. E incluso, venimos del reciente de Brasil, más allá de la gran acumulación de la derecha fascista o bolsonarista, pero triunfamos, y venimos de un reciente triunfo en Ecuador, muy importante, que augura un triunfo próximamente en Ecuador. Y ni que hablar desde que empezó México y todo lo que ocurrió. Claro que
estos gobiernos populares son acosados desde el poder real. Es cierto eso. Y entonces no podría ser de otro modo. No se retirarían a su casa y entonces dejarían expedito el camino para que los gobiernos populares avancen en transformación. Esa es la contradicción y el dilema de la época, pero lo cierto es que históricamente estamos viviendo lo que García Linera define la segunda ola. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un gusto estar dando inicio formalmente a esta iniciativa que hemos llamado 40-50-50. 40 años, como ya se dijo, de la recuperación democrática en Argentina y 50 años de los golpes de Estado en Uruguay y en Chile. Por supuesto, antes que nada, agradecer al Centro Cultural de la Cooperación, que desde que compartimos la idea, bueno, nos pusimos a trabajar en conjunto para que hoy esto sea posible y que sea posible además aquí en sus instalaciones. Así que Juan Carlos, Pablo, Natalia y a todo el equipo del Centro Cultural de la Cooperación, muchas gracias. Por supuesto que son parte de Claxo, ¿verdad? Son centros miembros de Claxo y por eso trabajamos como siempre, codo a codo. Pero muchas gracias por esta posibilidad también. En este 2023, que como decía para Claxo es un año importante en el recuerdo de estos 40, 50, 50, pero sobre todo en los desafíos que estos elementos nos plantean a las democracias de hoy. No me voy a extender en el análisis, ya lo hizo Juan Carlos y todos y todas queremos escuchar a Manuela, pero sí decir que este ciclo continúa y que tendrá una parada, por supuesto, en Uruguay y otra en Chile, y quizás, recién lo hablábamos con Pablo Imen, quizás continúe más allá de este año 2023 también, porque en estos eventos ponemos en juego tres conceptos, tres ideas que creemos absolutamente claves: memoria, derechos humanos y democracias, y que no hay una sin la otra, ¿verdad? Es imposible hablar de democracia sin derechos humanos, de derechos humanos sin democracia, y también no hay democracia sin memoria, y no podemos avanzar en el campo de los derechos humanos sin memoria. Pero además decir que trabajamos por los derechos humanos de todos los tiempos, de la primera generación, los políticos, ¿verdad? Pero también de la segunda, de la tercera, derechos políticos, económicos, sociales, culturales, derechos feministas, derechos ambientales. Todos los derechos humanos queremos poner en diálogo, en discusión y en construcción en este ciclo y en el trabajo que Claxo viene realizando en el proyecto de plataformas para el diálogo social, con una plataforma específica destinada justamente a los temas de democracia, derechos humanos y paz. Democracias, además, que seguramente Manuela va a avanzar en esa dirección, democracias radicales, democracias completas, democracias efectivas, no democracias a medias, democracias que defiendan la igualdad para todos y para todas, y que creemos que es efectivamente el camino para luchar contra las desigualdades sociales. No me voy a extender aquí contándoles que América Latina es el continente más desigual, porque todos y todas quienes están en esta sala lo saben. Por eso estamos hoy aquí dando inicio a este diálogo 40-50-50 en el marco de un proyecto más amplio que tenemos, que son la construcción de plataformas para el diálogo social. Este es uno de los ejes estratégicos. Tenemos 7 más, no se preocupen, no se los voy a contar hoy, en honor al tiempo y en honor a Manuela, que sabemos que además se tiene que ir a las 7, así que como vinimos a escucharla a ella, le vamos a dar la palabra. Manuela, ¿qué más decir de todo lo que ya se ha dicho? Yo agregaría a lo que dijo Juan Carlos, que comenzó su trayectoria política siendo una joven, pero que continúa siendo una joven mujer política que nos representa a todas y con quien nos sentimos identificadas. Manuela, te cedo la palabra entonces y gracias por aceptar estar hoy aquí con nosotros y nosotras. Adelante. Gracias, Karina.
Una alegría compartir más una vez con vos. Hemos estado muchas veces juntas en la pandemia, mientras teníamos la pandemia y mismo después de, bueno, en esta etapa que vivimos ahora, ¿no? Que es un después que sigue, o sea, que estamos en ella. Una alegría volver al Centro de Cooperación. He estado otras veces, siempre en ocasiones como esta, o sea, que intentábamos imaginar cómo unirnos para pensar otras posibilidades para el mundo, ¿no? O sea, el Centro Cultural es una casa donde todos nosotros, los latinoamericanos, tenemos certeza que podemos venir, porque ese espacio es hecho para pensar salidas para nuestra región, para el mundo, pero para un mundo donde la gente de nuestra región no sea vista a la media, como dicen ustedes, o sea, para que seamos dignos de los derechos. Yo la verdad es que tengo una alegría tremenda de encontrarlos a todas y a todos, porque está Cristina hablando en un rato, o sea, creo que todos ustedes como yo tienen ganas de oírla también, porque no habla siempre, porque vivimos un tiempo muy importante en la región y lo que va a pasar en Argentina tiene que ver con eso y tiene que ver con ella, o sea, tiene que ver con la salida que ustedes los argentinos, las argentinas van a encontrar para todo lo que viven. Y nosotros de Brasil también estamos involucrados, mismo que indirectamente en eso. Entonces, muchas gracias por haber venido todas, todos. Saludo a amigos que tengo. Tenemos un concejal de mi ciudad, de Porto Alegre, Pedro Cubas. Puedes saludar a la gente, Pedro, que está con mi querida amiga Esther, que es alguien que hace mucho también milita en los derechos humanos ahí. Yo les voy a decir que tengo buscado imaginar qué decir en estas ponencias, porque creo que tenemos muchas cuestiones para hacer. Yo la verdad es que no tengo pretensión ninguna de contestarles nada, porque estoy en una etapa que tengo hecho muchas preguntas de lo que vamos a vivir, de lo que estamos viviendo. Pero creo que estamos en un marco en que Claxo intenta pensar los procesos de derechos humanos, de la democracia, y que tenemos la responsabilidad de pensar cuáles son las nuevas violaciones de derechos humanos, porque nosotros los latinos, las latinas, tenemos mucha conciencia que los procesos de violación de nuestros derechos tienen que ver con las crisis, o sea, nosotros no hemos vivido las dictaduras militares en nuestra región de una manera desplegada. Hemos vivido las dictaduras militares en nuestra región mientras los Estados Unidos intentaban elaborar un proyecto, o sea, las dictaduras en América Latina y en el Sudamérica tenían que ver con el capitalismo en el mundo, o sea, no era algo que los argentinos vivían ni que los brasileños vivían por casualidad en el mismo periodo histórico, sino que tendrían que ver con lo que imaginaban para nosotros y lo que imaginaban, porque sabemos que la democracia es una ropa que ellos solo lo utilizan cuando se puede utilizarla, o sea, que mismo que nos digan todo el tiempo que el capitalismo es democrático, el capitalismo solo es democrático cuando tiene posibilidad de serlo, porque su historia no es la historia de la democracia, como bien ha dicho ahora Juan Carlos. Pero la verdad es que creo que vivimos en este periodo de tantas crisis, o sea, una crisis económica que viene hace 15 años, que en esta semana se mostró que vuelve, o sea, la crisis del sistema bancario vuelve con fuerza, una crisis que se pone muy ampliada por la pandemia, por el tema ambiental, por los fluxos migratorios en Europa, por la guerra o por las guerras que vivimos, porque otra calidad de los Estados Unidos es siempre hacer con que nos olvidemos que tenemos muchas guerras, ¿no? Ahora tenemos la de Ucrania, pero seguimos teniendo otras guerras que ellos manejan en otras regiones estratégicas del planeta. Tenemos una crisis geopolítica que a veces creo que nos olvidamos que nuestros países no son islas, ¿no? O sea, que no están aislados de la realidad del planeta. Lo que vivimos y lo que vamos a vivir de las consecuencias del reposicionamiento de China en el mundo y los conflictos del más largo imperio de la historia de la humanidad, los Estados Unidos, con eso, no son impactos superficiales. Y los digo eso porque creo que tenemos que poner
en mirar lo que vivimos en nuestra región en este contexto. A veces cuando escucho a la gente de Brasil hablar acerca de Bolsonaro, por ejemplo, sí que vivimos el más malo gobierno del mundo, pero no fue algo, tampoco fue una casualidad, como no es una casualidad que en Colombia hemos tenido un candidato de la extrema derecha que casi haya ganado a Petro, ¿no? No son casualidades como no fueron casualidades las dictaduras. Y en este marco de múltiples crisis, de crisis que bueno, se conectan y que tienen que ver con la crisis del capitalismo, ¿no? Una crisis que me parece Álvaro García Linera siempre ha escrito mucho recientemente acerca de eso, o sea, que ojalá tengamos una ola, porque lo que Álvaro nos dice, ¿no?, es que quizás sean olas, porque con una crisis de esta dimensión nadie va a lograr concretar grandes cambios sin un cambio estructural más largo, ni nosotros ni ellos. O sea, hay que manejar estructuralmente la crisis. Pero lo que tendría ganas de decir para ustedes en el tiempo que tengo, porque Karina sabe que estoy como con una agenda un poco loca con el virtual y el real, ¿no? Que estamos todos, o sea, vengo a Buenos Aires pero tengo que trabajar en Brasil, o sea, es una locura lo que aceptamos y nos involucramos nosotros. Es que creo que en esta cuadra histórica tenemos nuevas maneras de viejas violaciones de derechos humanos. Y creo que nosotros, que unos de ustedes que estudian, muchos de nosotros que militamos en la defensa de los derechos humanos, tenemos que poner una mirada acerca de los impactos de la tecnología en el planeta en todas las dimensiones. Vivimos en un planeta donde Facebook tiene más gente que China. El Foro Económico de Davos, un espacio que nada tiene que ver conmigo, o sea, no es mi ganas decirles, nos ha dicho que si fuera un país, Facebook iba a ser más relevante que China. El Google, y yo tomé nota de los números porque a veces me pongo como no soy buena en matemática, tenemos el chiste terrible con la gente de humanas, ¿no?, con los números, pero conmigo pasa, no es el chiste. Y entonces a veces lo digo, el número, y digo, no tengo el número correcto, porque son números asombrosos. Pero Google es 2 veces mayor que la mayor empresa de propaganda del mundo, que es Disney. O sea, yo me crié con mi papá, un hombre de izquierda, diciendo barbaridades acerca de Disney. Nunca o escuché diciendo nada de Google, porque la gente ni tampoco piensa acerca de la manera como ellos se involucran en la realidad. Google tiene hoy 1/4 de todo el recurso publicitario del mundo. Juan Carlos nos decía que una democracia con concentración de medios es una democracia por la mitad. Imaginen entonces qué planeta vivimos nosotros y en cuáles condiciones construimos la democracia y salidas para esa crisis si una empresa, no hablamos de Clarín, hablamos de una empresa en el planeta, detiene 1/4 de todo el recurso publicitario. En los Estados Unidos, Amazon tiene la mitad del mercado, no de un mercado, del mercado, de todo, de libros, de cosméticos, de zapatillas, de cualquier cosa que imaginen ustedes. O sea, la mitad del mercado interno norteamericano es manejado por Amazon hoy. ¿Cuál es el impacto de eso en toda la gente? En los libreros sabemos nosotros, ¿no, Gal? Pero no acerca de eso. Cualquier cosa que imaginen ustedes. Y la verdad es que es un proceso que, además de eso, un proceso que la gente no maneja y no tiene informaciones. O sea, yo voy a hablar con ustedes, yo conozco a algunas personas que están ahí, otras no, pero me imagino que ustedes sepan mucho de algo. Cada uno de nosotros, ¿no? Uno estudia género, por ejemplo, pero estudia género en el marco de la transformación que la tecnología genera en el mundo, porque la gente ni siquiera maneja
y tiene conciencia de lo que pasa en su mundo, en la realidad. O sea, no tiene las informaciones para tener una opinión acerca de lo que está viviendo, las transformaciones que estamos viviendo. Ni siquiera de las violaciones de sus derechos, ni siquiera del inmenso sistema de vigilancia que vivimos. O sea, imaginen vivir lo que ustedes vivirán en los 70 con el mundo de vigilancia que tenemos hoy, que se sabe absolutamente todo de todos nosotros. Yo trabajo con comunicación, al mismo que hago mi doctorado y acepto las cosas del gobierno. Un día trabajo, o sea, es de eso que vivo yo. Pero ustedes no tienen ni idea de lo que la inteligencia artificial es capaz de generar para vigilar a todos nosotros. No es que digo que tenemos condiciones del ChatGPT y que los maestros están preocupados con eso. O sea, tenemos condiciones con equipamientos que Israel produce, por ejemplo, de saber todo que hacen en sus casas, qué horas salen para trabajar, qué comen ustedes, cuáles son los programas que sus hijos miran en la tele. O sea, ustedes los argentinos son muy famosos por el tema de los psicanalistas, ¿no? Lo saben, ¿no? Y todo el mundo hablamos de ustedes. Chistes, cosas buenas y malas con eso. Es algo muy argentino. Pero imaginen que las máquinas logran hacerlo con más calidad que cualquier psicanalista. O sea, saben todo de nosotros. Todo. Cosas que ni siquiera nosotros reconocemos en nosotros. Eso es el aparato de datos y vigilancia que los gobiernos tienen, pero más que los gobiernos, una empresa le tiene. Una. Facebook, que maneja Facebook, Instagram y WhatsApp. Imagínenlo. Y que tiene la población en uno de esos equipamientos más grande que la población de China. Entonces creo que pongo los números porque creo que aún manejamos el tema de la tecnología como un tema que no está. O sea que, está ahí, es una cosa, hemos vivido muchos cambios y es más un cambio un poco generacional. Y más que eso, tengo ganas de poner algo acerca de cómo este cambio, que es un cambio muy profundo de la realidad que vivimos nosotros, tiene que ver con una sociedad que estamos viviendo, que es una sociedad donde nadie cambia sus opiniones. Una sociedad donde todos tienen absoluta convicción de todo. Una sociedad donde no cambiarse, no lo sé, no me acuerdo si existe la palabra ceder. ¿Sí? Qué bueno. O sea, una sociedad donde no se puede ceder. Una sociedad donde la intolerancia, Boaventura iba a se quedar enojado con el uso de la palabra, pero es la palabra que me viene. No, una sociedad donde tolerar no hace parte del vocabulario. Una sociedad que ignora el concepto de conciencia, porque si uno lo sabe todo, no puede avanzar en su conciencia. O sea, una sociedad donde mucha gente de izquierda ignora los conceptos básicos del marxismo, ¿no? Mismo que piense que está en eso. ¿Y por qué lo digo esto? Porque creo que eso es algo que tiene que ver con el cambio tecnológico. ¿Estoy muy perdida en mi raciocinio? No. ¿Me lo comprenden? Porque tengo que pensar lo que digo y pensar cómo voy a decir en este idioma que genero yo, que es algo que me interesa mucho criarlo, ¿no? Y que el cambio tecnológico ha hecho, cuando vivimos el 68 en el mundo, vivimos una ruptura muy larga donde los mensajes no tenían más el mismo sentido para dos generaciones, ¿no? O sea, había un cambio, muchos cambios, pero había un cambio donde la gente no lograba comunicarse, un cambio comportamental muy largo. Ahora creo que tenemos un cambio más largo aún, porque hay una transformación comportamental, cultural tremenda,
en un marco de una crisis económica, o sea, con una perspectiva de clase. Acuérdense que soy marxista siempre, ¿no? Soy del Partido Comunista de Brasil, o sea, tengo eso en mi cabeza. No es que no tengo en mi cabeza, es más allá de eso. Y donde no compartimos más espacios comunes, un lenguaje común. O sea, no tenemos un mensaje común ni un espacio de diálogo común por el hecho de la tecnología. No tenemos más medios para comunicarnos por los cambios que vivimos, porque imaginen que mi mamá no tiene ni siquiera cómo consumir en un restaurante, ¿no? Porque tiene que tener el QR code, eso, y si no lo tiene, no lo puede consumir. Y que la gente, por ejemplo, yo intento hablar de política con la gente más vieja de mi partido, y ellos no saben lo que pasa. Porque yo me quedo leyendo en un espacio donde la gente se pone en los debates políticos, que es la internet. Y la gente, eso no es un espacio para mucha gente. Y entonces en el 8 de enero se ponen sorpresos con algo que todos nosotros que estábamos en la red sin ninguna cualidad técnica tendríamos cómo saber qué iba a pasar. El 8 de enero fue cuando han invadido todos los espacios del gobierno en Brasil. O sea, unos se quedaron muy sorpresos y otros de nosotros como, obvio, ¿cómo no lo sabían que iba a pasar? Hace años que decimos que van a hacerlo. O sea, hace años que nos dicen que iban a hacerlo, que están para matarnos. O sea, hay ahí un cambio muy, muy largo. Y hay algo, y voy a intentar terminar con eso, que tiene que ver con una perspectiva del patriarcado. Y no tengo cómo salir sin hablar de eso. Porque es una crisis también, Juan me miró, pero yo tengo el compromiso siempre de hablar de eso, ¿no, Karina? Por supuesto. Que tiene que ver con cómo en una sociedad capitalista, con una crisis tremenda, con una crisis que por su característica es una crisis del fin de un tipo de industria, ¿no? Vivimos cambios que tienen impacto en eso, en el mundo del trabajo, impactos brutales. Lo que decía acerca de Amazon tiene que ver con eso. Lo que decía acerca de ChatGPT tiene que ver con eso. Donde necesitábamos nosotros en la comunicación de 5 personas, necesitamos de una para que mande las máquinas, que opere la máquina que va a producir lo que 4 producían. O sea, un mundo con una crisis tremenda, con cambios en el mundo del trabajo y que son crisis que generan impactos distintos en los hombres y en las mujeres. Lo que significa para un hombre en nuestra sociedad estar desempleado no es definitivamente el mismo que para una mujer. Lo que significa para una mujer el estado más pequeño, sin aportes en cuidados, por ejemplo, en escuelas, no es el mismo que para un hombre. Mismo que estemos hablando de dos obreros, de una mujer y un hombre, con una misma perspectiva de vida, o sea, con el mismo trabajo. Y creo que eso tiene que ver también con una crisis de la manera como se pone el poder en el mundo, ¿no? El poder masculino, la manera como ejercen el poder en las microdinámicas sociales. Y los digo eso porque si en los 60 teníamos un cambio comportamental tremendo, vivíamos ahí un tiempo de expansión económica que no vivimos más. O sea, vivimos este cambio comportamental con una perspectiva que amenaza mucho el poder de los hombres de maneras muy complejas, que al fin se celebra un tiempo de violencia. O sea, van y intentan celebrar un tiempo de violencia como una salida para volver a ejercer el poder. Y eso es mucho de lo que vivimos en Brasil. O sea, en Brasil vivimos una derecha que ha ocupado espacios de poder después de un golpe. Han manejado el golpe con el lawfare en contra Lula. Han manejado el golpe con el golpe parlamentario, pero han logrado legitimarlo socialmente a partir del odio a las mujeres. Una cosa no es en contra de la otra. Fue un golpe parlamentario con el lawfare, sí.
¿Fue un golpe para implementar un proyecto antinacional? Sí. ¿Fue un golpe para implementar un proyecto antipopular? Sí. ¿Fue un golpe antidemocrático? Sí. Pero ¿de dónde sacaron la legitimidad popular? Porque eso es algo que nos interesa. La gente no estaba en la calle, no saquen a Dilma, sino que estaba en la calle, sí, por favor, lo hagan. No, yo me quedé años sin salir en la calle, con mi hija amenazada de muerte, con la gente me diciendo, ¿qué has hecho para que tu hija sea amenazada de muerte? Una hija con la edad de los hijos que fueron secuestrados en Argentina. O sea, ¿qué ha hecho con que el pueblo de mi país se ponga en su cabeza que es razonable amenazar a una hija? Porque que a mí me amenacen, ok, pero a ella, ¿por qué? Y en el centro de la legitimidad social estaba el discurso de odio en contra de las mujeres. Estaba una idea muy común que el comportamiento que tenemos nosotros no es el razonable, que tenemos ganas de invertir el mundo, ¿no? Invertir. Eso es muy común. Cuando tú escuchas en las pesquisas, en las encuestas cualitativas, ¿por qué el pueblo está con la extrema derecha? Mismo que le saque todo, muchas de las cuestiones son subjetivas y no objetivas como imaginamos nosotros. ¿Cómo pueden seguir votando a Bolsonaro después de todo? ¿Por qué por la primera vez en nuestra historia, no solo en Brasil, en toda la región, las mujeres y los hombres eligen, votan tan distinto? Hay una diferencia así entre los votos a quien le gustan las encuestas, entre las mujeres y los hombres. Nunca hemos tenido una diferencia tan grande entre quién van a elegir para presidente, para alcalde, para todo. O sea, las personas no contestan cosas que no son las que imaginamos nosotros. No es que piensan que él fue un presidente maravilloso y 50% de la gente sigue lo apoyando. O sea, no tengamos una ilusión acerca de la victoria que hemos tenido en Brasil. 47% de la gente cree en amenaza comunista. Ayer han dicho, si vamos a los evangélicos, casi el 70% creen que hay una amenaza comunista en Brasil. Pero ¿qué materializa la amenaza comunista? No es económico, es comportamental. Es el bañero unisex. ¿El baño unisex qué? El baño de mi casa es unisex siempre, nunca he tenido dos baños, nunca. Ahí toda la gente se va, nada, siempre, cada uno a su tiempo. Pero el baño unisex, que es algo que a nosotros nos parece ridículo, es un tema nacional que asombra. La ideología de género, ¿qué es eso? Es la idea que existe género y no solo el sexo biológico. ¡Ah! Entonces ustedes tienen ganas de transformar mujeres en hombres, nos dicen. No, ¿qué tiene que ver? Estoy solo defendiendo que mi hijastro lave la loza como mi hija. Tiene que ver con eso. No tengo ganas de sacar nada de nadie, ni hacer nada con nadie. Pero el que para nosotros se parecen cosas ridículas, para la gente, para los y las trabajadoras, que eso es lo que nos interesa, parecen las cosas brutales. O sea, ellos han transformado la perspectiva democrática, la perspectiva de los derechos humanos, una palabra prohibida en Brasil hoy, prohibida, no se puede decir, porque uno que defiende los derechos humanos, nosotros dos una vez, yo y Pedro trabajábamos juntos como diputados y hemos hecho una mierda tremenda. Firmamos un proyecto de ley, no es que sea una mierda, sino que transformarla. Firmamos un proyecto de ley para decir que las personas que salían del cárcel tendrían el derecho de tomar el bus para buscar trabajo. Ustedes no saben lo que han hecho de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué hacer algo por alguien en el cárcel? O sea, todas las cosas están involucradas, ¿no? Lo que dice la amenaza que representamos nosotros es la amenaza del cambio profundo comportamental que vivimos. Es generacional también, no que sea, mas es generacional también por el tema de la tecnología, porque hay una fisura en eso, ¿no? ¿Saben ustedes que las personas involucradas en los actos antidemocráticos en Brasil son sobre todo hombres y personas viejas? ¿Tienen esa información en la cabeza? La gente que se fue a quebrar el Congreso o la Suprema Corte de Brasil
estaban los hombres y estaban las personas más viejas. Preguntabas a las personas ahí, ¿por qué se ponían en contra la Suprema Corte? Porque tenemos que volver a vivir en un país decente, con nuestros valores. O sea, es una amenaza a valores, que son los valores del empleo, o sea, está todo involucrado, es lo que tengo ganas de decir. Y creo que tenemos que poner la mirada en eso. Tenemos que poner la mirada que en nuestra lucha por derechos humanos aún no está el tema de la reglamentación de las redes sociales. ¿Cómo? Ellos manejan la empresa que es más larga, que es más grande que China, o la empresa que tiene 1/4 de la publicidad mundial, gana dinero con el odio, con las amenazas individuales a militantes de derechos humanos como nosotros, pero amenazas a la democracia. El día que más ganaron dinero en Brasil fue el 8 de enero, porque no han sacado los videos con las personas invadiendo el Congreso de sus plataformas. Y como nosotros que hablamos de derechos humanos no hablamos de eso, ni siquiera pensamos en eso, esa es la verdad, no tenemos en nuestro horizonte. ¿Qué es el odio que manejan ellos? El odio a las mujeres, a las personas a las mujeres negras, a los indígenas. O sea, manejan el odio como instrumento de negocio. Nosotros no tenemos, y yo ahora estoy involucrada con eso en el gobierno, no tenemos un sistema de protección a defensores de derechos humanos que reconozca las violaciones en el ambiente virtual como parte de las violaciones. O sea, yo he tenido que sacar a mi hija de su escuela por amenazas de muerte que no pasaran en la calle, pasaran ahí. No era una amenaza al cuerpo de mi hija en el metaverso. Era una amenaza al cuerpo de ella en realidad. O sea, no reconocemos que existe un ambiente que potencializa como negocio concentrado, transnacional, la violación de derechos humanos. Y no reconocemos cómo eso refuerza una perspectiva de crisis en contra de nosotros por una población, por hombres y mujeres desempleados, por crisis profundas que el capitalismo vive y que ponen, porque son pícaros ellos, ¿no? Y nosotros a veces ni tanto cuanto ellos, se presentan como salida para una crisis que es la crisis de ellos. Y para que sean la salida, tienen que destruir todo que en la verdad es la salida. Y termino con eso porque creo que la salida es más popular que nunca. O sea, cada vez más en todos los procesos de la región, y yo particularmente siempre comparto con Karine algún lugar, o sea, nos encontramos en México. Cuando tú miras los procesos que estamos viviendo nosotros, cuando miras qué es el proceso de Petro, sino que el proceso de Petro y Francia Marx, que la intentan apagar, ¿no? Mismo que no sea pequeña, que se imponga, la intentan sacarla. ¿Qué es el proceso de Lula, sino que las mujeres lo elegirán? Esa es la verdad. Puede gustar, puede no gustar, puede querer oír o no, pero eso es lo que pasó, fue lo que pasó. Que hemos tenido una frente amplia inmensa. La gente mira al vicepresidente, ¿no? Que fue un hombre de centro derecha. Yo, por ejemplo, los argentinos, es el único país donde voy a hacer el chiste y me van a comprender. Pero la frente amplia es tan amplia que tiene Xuxa. Y las Paquitas. O sea, esa es la amplitud que tenemos nosotros. Xuxa que nunca había se involucrado en nada. Y mismo con eso casi no ganamos. Casi no ganamos. Ganamos con las manos así, salimos llorando porque hasta las 11 de la noche la gente me abrazaba y yo, no vamos a ganar. O sea, esa es la realidad. Y si no pensamos, si no conectamos las cosas, o sea, si no pensamos que es porque es cada vez más popular que la manera como se organiza el poder y bueno, como intentan construir salidas donde ellos sean la alternativa para la crisis de ellos y que para manejarse en eso tienen que destruir lo que estamos generando de nuevas relaciones con las mujeres y los hombres que trabajan o que
ser la clase que trabajaba, ¿no? Porque no tenemos mucho trabajo en nuestra región más. Creo que si no involucramos, si no ponemos la camada de la tecnología en eso y de cómo lo manejan y de cómo tenemos nuevas violaciones de derechos humanos que están pasando, no vamos a lograr éxitos en estas olas. Yo particularmente comparto con Álvaro García Linera. Nuestros procesos son muy más complejos do que los procesos que hemos vivido hace 20 años, ¿no? En todas las dimensiones, sobre todo en la dimensión económica. Y si el nivel de complejidad es esa, nos exige una fuerza social y popular muy más larga. Esa es la lección que tenemos, y voy a terminar diciendo eso porque tengo que trabajar en mi país, o sea, tengo que volver para eso. Pero lo que iba a decir es que ustedes, los argentinos, nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan cómo lidiar con el tema de memoria, nos enseñan cómo trabajar con derechos humanos. No hay ningún país en la región que trabaje en la dimensión que trabajan ustedes. Y también nos enseñan algo que creo que hablamos muy poco, y lo sé por qué hablamos poco, lo sé, que es el tema de estar en la calle. Los gobiernos no pueden ser instrumentos para sacar a la gente de la calle. Ustedes, las mujeres argentinas, estaban en la calle, fueron derrotadas, volvieron a la calle, fueron victoriosas. Las y los argentinos estaban en la calle en contra de la reforma de los jubilados. Y ustedes se mantienen en la calle. Ese es el tema. En 2 días van a estar en la calle por los derechos humanos. Los gobiernos no pueden ser espacios que nos saquen a todos de la movilización social. O sea, si el tiempo es tan duro cuanto es, y yo creo que es el más duro que hemos vivido, o sea, es algo tremendamente impactante lo que vivimos y lo que vamos a vivir. Creo que solo empezamos a mirar la crisis, ¿no? No la tenemos aún, no la tenemos como, miramos por el espacio que hay en la puerta para ella. Se va presentando, pero si es así, y si la situación es más compleja, como nos dice Álvaro y yo comparto, la posibilidad para hacer reformas más profundas, como él nos pone en sus escritos, es que tengamos más movilización popular. Y no vamos a lograrla si no percibimos eso como parte importante para los gobiernos. Y eso creo, en Brasil tenemos muchas dificultades en comprender. O sea, tener la gente en la calle es el instrumento para el cambio y no el gobierno. Con el gobierno que escuche a la calle, tenemos posibilidades más largas de efectivarlos. Así que los agradezco mucho. Siempre me quedo muy contenta de estar en Claxo. Karina ha hecho un trabajo, está haciendo un trabajo muy importante, y termino con eso, de poner la tradición de una academia más comprometida con los cambios de una manera muy fuerte. Y yo pienso que es el único sentido del hacer intelectual, ¿no? Que lo que pensemos sea transformado en algo para hacer el mundo un espacio mejor, con más dignidad y con garantía de los derechos humanos para todas y para todos. Así que es siempre una alegría volver, y creo que voy a liberarlos a tiempo, como me ha dicho Juan, de asistir Cristina, ni que sea de la tele y sus casas, tranquilos con el tiempo más fresco que ha hecho en Buenos Aires en estos últimos días. Gracias.